nuevo ecosistema de ahorro voluntario, la digitalización, todo este trabajo que se ha venido haciendo en materia de traerle a los ahorradores más cerca su información. Recordemos que lo que hace el Afore Móvil es, le permita a todos los mexicanos conectarse con su Afore, tener su información en el teléfono celular, ahorrar, abrirle cuentas a sus hijos, hacer cálculos de pensión. Todo eso fue un desarrollo que ciertamente tuvo un costo, pero un costo marginal. Esta es una industria, no perdamos de vista, pagada por las Afores todo. No perdamos de vista que esta es una industria pues ya muy grande, que cobra comisiones del 1% sobre el saldo. Entonces, si el saldo son 3 billones de pesos, lo que se cobra anualmente, pues son cerca de 30,000 millones de pesos. Entonces, digamos, es una industria que tiene recursos para invertir en la tecnología, que tiene recursos para invertir en este tipo de desarrollos, y lo que nos ha facilitado la tarea de la digitalización es que tenemos a una institución que se conoce como Procesar, la empresa procesadora de la base de datos del SAR, que fue una innovación que hizo México con su reforma en el año 97, y que lo que permite es, esta empresa tiene toda la información centralizada de todos los ahorradores del país, ahí se recibe toda la información y se pueden lograr economías de escala, es decir, ahorros muy importantes gracias al tener toda la información centralizada. Otros países no tienen una figura parecida y por tanto el costo de este desarrollo, de este ecosistema realmente ha sido marginal y en todo momento no ha sido pagado por el gobierno, ha sido pagado por las propias administradoras que ciertamente ven un beneficio en esta digitalización y eso también ha permitido que el proceso avance y fluya. Ahora, solo ganan las Afores. Yo diría, senador Isaías, que no, digamos, yo creo que habría que separar. Por un lado, coincidimos plenamente en que las comisiones que cobran las Afores tienen que seguir bajando. Es decir, la tendencia de baja que observan hoy por hoy y que ha permitido una reducción muy importante en los últimos años, debe mantenerse. Ciertamente requerimos más facultades para ello. Quiero ser aquí muy enfático en que fue la reforma de ley del 2009 la que nos dio esas facultades y hoy esas facultades se han ido agotando. Necesitamos más facultades para que esta reducción siga dándose en el tiempo, pero no cabe duda de que hay espacio y margen para que las Afores cobren menos comisiones, no cabe duda. Ahora, pero también no perdamos de vista el beneficio que ha tenido para los ahorradores este sistema de pensiones. En su cuenta de Afore, hoy, de cada 100 pesos que tienen ahorrado, 45 pesos son rendimientos netos de comisiones. Es decir, ya descontando el cobro de comisiones, 45 pesos de cada 100 son rendimientos. Entonces, sí han tenido beneficios los ahorradores, entre otras cosas, pero que hoy se ven plasmadas en su cuenta de Afore, es decir, esos rendimientos que se le han pagado a su cuenta hubiesen sido impensables pagárselos en otro sistema de pensiones, en el anterior sistema de pensiones. Entonces, yo creo que coincido plenamente con usted, hay que seguir presionando a la baja las comisiones, pero no perder de vista que los rendimientos que se le han pagado a los ahorradores siguen siendo favorables. ¿Qué tasa de reemplazo se le va a pagar a los ahorradores mexicanos? Es decir, ¿qué pensión van a recibir los mexicanos? Como ya señalé, las estimaciones son muy claras y en esto no hay magia, los números no mienten. Si estamos ahorrando la mitad de lo que necesitamos ahorrar y la pensión deseada, objetivo, debiese ser entre el 60 y el 70%, pues vamos a obtener la mitad de ese 60%, senador, porque estamos ahorrando la mitad de lo que debiésemos. Es decir, en ningún país del mundo se ha encontrado una fórmula de pagar altas pensiones con bajos niveles de ahorro. Ningún país del mundo ha logrado esa fórmula. Es imposible. Se requiere podemos hablar de distintos elementos, mecanismos, incluso modelos de pensiones, pero al final del día, ningún país del mundo paga altas pensiones con bajos niveles de ahorro. Y nosotros tenemos un nivel de ahorro que resulta insuficiente. Hay que señalar que tenemos el 5% adicional del Infonavit, que eso se suma al 6,5% de los trabajadores, de las cuentas de los trabajadores. Pero aún en ese caso de un trabajador que no use su crédito al Infonavit,
y que sí ese dinero se integre a su pensión, que es como lo señala la ley, aún así la cantidad resulta insuficiente. Entonces, por eso la importancia de ahorrar más. Y finalmente, el comentario de Chile. En efecto, en Chile se ha vivido en los últimos meses y en los últimos años una efervescencia muy importante en materia pensionaria. Hay ciertamente descontento por el monto de pensiones que están recibiendo el promedio de los chilenos. Hay que entender las razones de ese descontento. Yo diría que hay muchos factores que lo explican, pero uno muy importante es que los ahorradores en Chile se les dijo por mucho tiempo, tal vez con expectativas totalmente fuera de la realidad, que lo que se les iba a pagar de pensión en su Afore iba a ser suficiente o mayor a lo que, digamos, al final del día iba a pagar el sistema. Es decir, nunca se trabajó en establecer muy claras las expectativas. ¿Cuánto es lo que voy a recibir de pensión de mi Afore? ¿Para cuánto me alcanza? Allá ahorran el 10%, acá ahorramos el 6,5%, como ya dije. Allá ahorran el 10% y ese 10% es insuficiente todavía. El promedio de las tasas de reemplazo en Chile anda cerca del 45-50%. Entonces, el trabajo que tenemos que lograr con todos, entre todos, y esto por supuesto requiere el concurso de muchos actores y por supuesto del Congreso de la Unión, es que necesitamos establecer con toda claridad y precisión a los ahorradores mexicanos qué pueden esperar de su cuenta de Afore. Y por eso, desde hace 2 años, establecimos la obligatoriedad para que las Afores les entreguen un informe, que como ya señalé reciben en enero, de cuánto va a ser su pensión, 30 años antes de que se pensionen. Ustedes, si revisan su estado de cuenta del mes de enero, ahora que viene, van a recibir en su estado de cuenta, además, ese informe de cuánto va a ser su pensión. Entonces, por un lado, necesitamos hablar claro a todos los mexicanos respecto a qué pueden esperar de su Afore. Pero por otro lado, fortalecer al sistema de pensiones, que es la segunda lección de Chile. Se tardaron 26 años los chilenos, 26 años, en hacer la primera reforma de pensiones importante. Le hicieron en el año 2007 una buena reforma de pensiones, convocada, digamos, por un grupo de expertos, que dio como resultado una iniciativa de ley que presentó en ese entonces la presidenta Bachelet en su primer término y que dio como resultado una buena reforma de pensiones, pero se tomaron 26 años, senador. Entonces la lección para México es, no podemos seguir posponiendo las decisiones en materia pensionaria porque el tiempo pasa. Llevamos ya 20 años sin una reforma significativa en materia pensionaria y es ahí donde creo que tenemos que tomar las lecciones de otros países y en este caso particular de Chile para no cometer los mismos errores. Gracias, señor director. Presidente, le cedemos la palabra al senador Jesús Casillas Romero. Gracias. Gracias, presidente. Pues darle la bienvenida, yo sé que mis compañeros lo hicieron, al licenciado Carlos Ramírez Fuentes, presidente de CONSAR, y reconocerle que pues no es la primera vez que está aquí con nosotros, es de los funcionarios que continuamente atiende el llamado del presidente de la Comisión de Seguridad Social en el Senado de la República, y eso nos da mucho gusto por su disposición. Desde luego reconocer los avances importantes que nos ha dado a conocer en la dependencia a su cargo. Y bueno, lo que hay que decir es que a pesar de lo que se diga, pues México ha ido avanzando. Creo que podemos decir que sin lanzar las campanas al vuelo hay buenas noticias. La creación de 3 millones de empleos formales, así lo acreditan. Y en ese sentido, yo quisiera plantearle a usted, nos pudiera, lo estaba escuchando, que se requiere hacer una reforma importante en materia de pensiones y en un caso muy particular que tiene que ver con estos empleos que muchos de ellos seguramente han llegado tarde, que seguramente por la edad no tendrán la capacidad de lograr una pensión, digamos, más o menos decorosa, y las aportaciones adicionales para poder lograr este objetivo, pues recaen exclusivamente en el trabajador. ¿Qué esquema se pudiese encontrar para que este mecanismo no sea exclusivo del trabajador,
Si bien es cierto, las aportaciones se hacen de manera tripartita en función de lo que le corresponde de acuerdo al salario, las adicionales no entran. Y entonces buscar un mecanismo para que, independientemente de los rendimientos, los trabajadores puedan acceder a una pensión, digamos, decorosa al concluir su etapa laboral. Nuevamente, bienvenido y por su respuesta, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, senador Mañas. Gracias, senador Casillas, un gusto saludarlo nuevamente y gracias por esas palabras. Con mucho gusto atiendo su pregunta. Bueno, primero, como señalé al inicio de la exposición, en lo que va de la presente administración, se han creado 10 millones de cuentas individuales. Realmente un número muy significativo que retrata fielmente el crecimiento que se ha tenido en materia de empleo. Es decir, no perdamos de vista por qué 10 millones si al final del día son 3 millones de empleos, porque un mexicano que entra al sector formal por primera vez, se abre su cuenta de Afore y aún si ese trabajador deja el sector formal, por la razón que sea, su cuenta Afore lo acompaña ya toda la vida. Entonces, hay una enorme intermitencia en el sector laboral del país. Muchos trabajadores entran y salen del sector formal con regularidad, pero la buena noticia del empleo se ve reflejado en el número de cuentas individuales que se han creado y en el volumen de ahorro. El volumen de ahorro, empezamos esta administración con 1.903.000 millones de pesos. Hoy, 5 años después, tenemos 1.2 billones más. Es decir, en 5 años ha logrado crecer el monto de ahorro de manera muy importante de los mexicanos. Eso naturalmente es una buena noticia. Ahora, dicho y atendiendo su pregunta en específico, ¿cómo lograr que, bueno, 1, más mexicanos puedan ahorrar? 2, ¿qué mecanismos han sido utilizados tal vez en otras latitudes que pudiesen ser interesantes para el caso mexicano? ¿Cómo atender este reto que tenemos de insuficiencia de ahorro en el sistema de pensiones? Hay una experiencia que me parece que es probablemente la más exitosa a nivel mundial, de cómo se logró abrir, digamos, el ahorro a más personas e incrementar el volumen de ahorro, que es la experiencia británica. Hay otras. Pero la experiencia británica es interesante porque en el año 2006 los británicos decidieron hacer una reforma de pensiones que planearon por 10 años, es decir, la llevaron a efecto en 2006 y desde el 2006 dijeron, bueno, nos va a tomar 10 años que esta reforma prospere en su totalidad. Ya se acaban de cumplir los 10 años. ¿Qué lograron en 10 años? A través de un mecanismo muy novedoso que se conoce como el enrolamiento automático, han logrado, y ahorita explico qué es, han logrado enrolar a 8 millones de personas que anteriormente no ahorraban para su pensión, no ahorraban para su retiro, porque el sistema británico no tenía un esquema de cuentas individuales, ya lo tiene. Y esos 8 millones de nuevos británicos, ahorradores, están ya ahorrando para su futuro y en los próximos años empezaron ahorrando el 1%, subieron a 2%, ahora están en 3%. En los próximos años, a partir de enero, de hecho, del 2018, esa cifra va a crecer gradualmente hasta llegar al 8% de ahorro de manera gradual. ¿Y qué nos dice la experiencia británica? Se hizo un proceso a través del cual se enroló, todas las empresas británicas tuvieron la obligación de enrolar a sus trabajadores, todas, sin excepción. Pero se le daba la oportunidad al trabajador de decir que no, es decir, de decir que no quería ahorrar para su retiro. Esa libertad de elección dio como resultado que 92% de los británicos que fueron enrolados se quedaran en el sistema. Solo 8% dijeran que no querían ahorrar, lo cual demuestra que cuando a las personas se les da una posibilidad de ahorro, digamos, de forma gradual, con incentivos, además se vino aparejado ese mecanismo con incentivos muy importantes de paripasus, para poder obtener una cantidad de recursos por cada peso de ahorro. Las empresas ofrecieron también un mecanismo de incentivos de pari passu
Y finalmente se hizo de manera gradual y vinculado a los aumentos salariales. Es decir, un momento en el que se aumentaba el salario, en la revisión anual del salario, ahí es cuando entraba el aumento del ahorro. Entonces, me parece que ese mecanismo puede ser algo que México podría adoptar de manera gradual, involucrando naturalmente a los empresarios, involucrando, por supuesto, a los trabajadores, involucrando al gobierno, que requiere también ciertamente tener alguna participación, pero hay experiencias que demuestran que si logramos hacerlo de manera gradual, dando oportunidades y libertad al trabajador, los resultados pueden ser interesantes. No es la única experiencia, senador Casillas, hay otras que denotan que bien articulado una estrategia de difusión, de ahorro, involucrando a todos los actores, es posible elevar el monto de ahorro. Creo que ahí está un poco la experiencia de otros países, simplemente que no por copiar experiencias, pero ciertamente para observar lo que otros han hecho y claramente han tenido éxito. En Australia, en Nueva Zelanda, han tenido mucho éxito en enrolar más personas que estaban en el mundo independiente. Hoy por hoy en México tenemos un universo de 12 millones de trabajadores independientes, es decir, que sí están dados de alta ante las autoridades fiscales del país, pagan impuestos, pero que no están en la seguridad social y no están ahorrando. Médicos, abogados, contadores, ingenieros, que no están en la seguridad social, que podrían ahorrar y que sin embargo no les hemos ofrecido ningún mecanismo para incorporarlos. A ellos los podríamos traer a través de estas experiencias de otros países, senador. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, pues cada presidente de la CONSAR impone su sello o determinado énfasis a su gestión. Y el planteamiento que hago el día de hoy es en base a todas las preguntas, solicitudes, inquietudes, quejas, comentarios que llegan a las oficinas del Senado de la República de la Comisión de Seguridad Social, Carlos. Y como cada año que hemos venido haciendo estas comparecencias, tomamos toda esa información de la gente, la plasmamos en un documento que sea fácil, accesible y hacemos los cuestionamientos que el pueblo de México tiene. Entonces, decía que cada presidente pues tiene su sello, ¿no? Muy en lo particular. Y, por ejemplo, usted, y lo digo con absoluto respeto, le ha puesto ese sello en la defensa a ultranzas del sistema privado de capitalización individual. Se insiste una y otra vez en comparar sus aparentes ventajas contra el sistema de reparto anterior no reformado. Bueno, en realidad mixto, ¿no? A partir de 1992. Este empeño en comparar las peras con manzanas, afectadas unas u otras por la marcha de la economía, el mercado de trabajo y los salarios, no deja espacio para una discusión seria y responsable en nuestro país. No únicamente sobre la viabilidad financiera de largo plazo del SAR, que tanto preocupa a CONSAR, sino sobre el objetivo primordial de cualquier sistema de pensiones, que debe ser, lo hemos repetido, parecemos disco rayado ya, que es entregar pensiones para el retiro digno de los trabajadores, que ese es el objetivo final. No obstante, en las prácticas monopólicas absolutas de las AFORES, Profuturo, GNP, Sura, 21 Banorte y Principal, investigadas y sancionadas este año por la COFECE, reconocemos el desempeño de la CONSAR, de su presidente y de sus servidores públicos. Da cuenta de ello los resultados presentados en el quinto informe del presidente Peña Nieto,
Su capacidad técnica, jurídica y normativa no están a discusión, presidente. Permítame los siguientes comentarios y preguntas concretas. Se nos informa que el SAR es exitoso, porque al cierre de septiembre ha acumulado 3.02 billones, así como que impresionante, ¿no?, de pesos de ahorro pensionario en poco más de 59 millones de cuentas individuales. Sin embargo, presidente, esto quiere decir que en 20 años el saldo promedio acumulado en cada cuenta individual es de 51,096 pesos. Con estos recursos solo se podrían cubrir 21 meses de una pensión equivalente a un salario mínimo. 21 meses. Presidente, esto no fue una reforma exitosa, porque no garantiza las pensiones, mucho menos pensiones dignas, que fue su principal oferta. Tal vez no se acuerde porque usted era muy joven, en el 95. Ahora, para remozar, el sistema de capitalización individual plantea nada más y más o menos una reforma paramétrica. Elevar las cuotas que pagan las y los trabajadores porque, se dice, son de las más bajas de la OCDE, y aumentar la edad, entre otras medidas que harían aún más rígidas las condiciones para acceder a una pensión. Presidente, ¿qué han pensado para atender las condiciones de retiro de las y los trabajadores que llevan 20 años cotizando en este sistema como única opción? Porque aún aprobando este tipo de medidas, para estos trabajadores el tiempo ya los alcanzó y la devolución de su ahorro en una sola exhibición no les resolverá su vejez, ni tampoco la entrega de una pensión garantizada de un salario mínimo, con cargo a las finanzas públicas que, dicho sea de paso, es un subsidio implícito en el sistema. Tenemos más de 59 millones de cuentas individuales abiertas en el sistema, 5 millones más que en el tamaño del PEA. Sin embargo, no es buena noticia que poco más de 39 millones sean cuentas inactivas. Presidente, las comisiones que cobran las AFORES a estas cuentas son las mismas que se aplican a las cuentas activas. Es una pregunta que nos han hecho muchísimo. ¿Podría además indicarnos cuánto pagaron en 2016 estas cuentas inactivas por comisiones? Es otro dato que nos lo preguntan 24 horas del día. ¿Qué medidas instrumentar para evitar mermar los saldos acumulados en estas cuentas por pago de comisiones? Presidente, en la comparecencia de los directores del IMSS y del ISSSTE aquí en este recinto, preguntamos el impacto que tendrá el cambio del salario mínimo por la UMA en los ingresos y prestaciones de los institutos, considerando que el salario y el sueldo base de cotización se expresaban en números de veces el salario mínimo y ahora en números de veces de UMA, con excepción del límite inferior. ¿Qué impacto considera CONSAR tendrá esta medida en el SAR? Las pensiones bajo cuentas individuales y en particular sobre las cuotas sociales que CONSAR presenta como el elemento redistribuidor del sistema. ¿Podrá CONSAR presentarnos un informe especial al respecto? La CONSAR afirma categóricamente que el SAR es un sistema transparente, porque los trabajadores transmutados en ahorradores y compradores reciben 3 estados de cuenta al año con la evolución de su ahorro y además pues la vinculación obligatoria que permite conocer diariamente el valor de las inversiones que realizan las AFORES.
Presidente, existen áreas totalmente opacas en el SAR, por ejemplo, los trabajadores desconocen por completo qué grupos y qué empresas privadas mexicanas con nombre y apellido se han beneficiado y se benefician con los fondos de pensiones. No está en un lado, sabemos. ¿Qué empresas mexicanas privadas con nombre y apellido, repito, se han beneficiado y se benefician con el dinero de los trabajadores mexicanos de los fondos? Otra área opaca a los ojos, de 59 millones de trabajadores con cuentas en el sistema, es la mecánica concreta de cobro de comisiones. Presidente, al respecto, dos preguntas. Primero, ¿cómo provisionan contablemente las AFORE el cobro de comisiones? ¿Podría explicarnos eso en detalle? Y en segundo, ¿existen comisiones ocultas o fantasmas? Como se conoce en Chile, por ejemplo, tanto que hablamos de Chile, por pagos a terceros, por las inversiones que realizan las AFORES en los mercados financieros nacionales y extranjeros. ¿Existen esas comisiones fantasmas? Por ejemplo, en el quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se menciona que pensionista, cito, tal cual viene en el informe del presidente Peña Nieto, dejará de pagar comisiones por patrocinio a algunas instituciones financieras, lo que se traducirá en un mayor rendimiento para los cuentavientes. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador Mayans, por sus preguntas y, como siempre, preguntas que son muy importantes de responder, sobre todo para ir aclarando y dando más información a todos respecto a este importante tema. Permítame ir una por una. Señaló usted que el saldo promedio de las cuentas de los trabajadores alcanza en promedio 51,000 pesos por cuenta individual. En efecto, sí, pero no perdamos de vista algo muy importante, senador. Ese promedio, es decir, los 3.1 billones de pesos entre 59 millones, considera cuentas que llevan 20 años cotizando y cuentas que llevan 2 meses cotizando. Entonces, el promedio, de alguna manera, perdóneme, esconde que hay cuentas muy recientes de jóvenes que acaban de ingresar al mercado laboral, que naturalmente tiene saldos muy pequeños y que por tanto su ahorro es muy pequeño. Entonces esos saldos promedio pueden de alguna manera desvirtuar un poco cuánto es el monto de ahorro que ha acumulado un trabajador promedio a lo largo de 20 años. Esa cifra sí la tenemos y de hecho lo publicamos en el informe trimestral. Un trabajador que ingresó al mercado laboral el 1 de julio del 97, empezó a cotizar desde entonces, ha cotizado sostenidamente durante 20 años, tiene un ingreso cercano de 3 salarios mínimos, cerca a los 7,000 pesos en promedio, que es un promedio también dentro del sistema de pensiones, tendría hoy acumulado en su cuenta individual cerca de 230,000 pesos. 230,000 pesos es lo que tendría acumulado ese trabajador que lleva 20 años cotizando en el sistema de pensiones. Y aproximadamente en el tiempo, ese recurso, ya al momento del retiro, aproximadamente ese mismo trabajador bajo las mismas condiciones, obviamente también depende en qué afore estuvo y está, si le cobran más, menos, le generan más, menos, pero más o menos tendría al final de su vida laboral cerca de 600,000 pesos, 550,000, 600,000 pesos, depende un poco, reitero, de las condiciones. Entonces, esto simplemente para señalar, senador, que digamos, esos promedios no tienen que ser vistos siempre con ese cuidado, porque tenemos cuentas muy chiquitas de gente que acaba de entrar y gente que tiene más tiempo en el sistema. No obstante, y en eso coincido plenamente con usted, y como ya lo señalé, esos montos de ahorro
van a resultar insuficientes. Es decir, van a resultar insuficientes. Y nuestra mayor preocupación, senador, nuestra mayor preocupación es que la ley como hoy está dispuesta, un trabajador para tener acceso a una pensión mínima garantizada que usted señaló, que es si el trabajador en su cuenta no tiene suficientes recursos para poder tener o acceder a una pensión equivalente a un salario mínimo, hay un subsidio que está previsto en la ley para darle a ese trabajador un monto adicional que le permita retirarse con al menos una pensión mínima. Pero para acceder a ese beneficio necesita cumplir 1,250 semanas de cotización, 24 años de servicio. Como vemos las cosas, y eso ciertamente nosotros hemos sido muy vocales en ello, de hecho publicamos en nuestra página de internet un estudio muy profundo sobre densidades de cotización en el sistema de pensiones mexicano. Y nuestra preocupación mayor, senador, atendiendo su inquietud, es que esas personas no alcancen las 1,250 semanas de cotización, lleguen a la ventanilla y se lo lleven en una sola exhibición. Es decir, todo su ahorro en un solo momento, en una sola ocasión. Eso ciertamente es algo que nosotros hemos levantado, digamos, los focos amarillos, por no decir rojos, porque nos parece que ameritaría estudiar con poco más de detenimiento ese requisito de las 1,250. Y ese requisito está en ley, senador. Entonces, de ahí la importancia de seguir dialogando entre todos los actores relevantes sobre posibles medidas que fortalezcan al sistema de pensiones. Quiero, senador, atendiendo otra de sus preguntas, referirme a si yo en lo personal defiendo el sistema de cuentas, el sistema de pensiones de cuentas individuales o el sistema privado, como usted lo señaló. Mi responsabilidad naturalmente está en supervisar y regular, junto con todos mis colegas en la CONSAR, el sistema de pensiones de cuentas individuales. Esa es nuestra tarea diaria, cotidiana, y naturalmente tenemos una enorme responsabilidad por velar por esos recursos. Ahora, nosotros siempre hemos dicho que el mejor sistema de pensiones, los mejores sistemas de pensiones que hay en el mundo son sistemas de pensiones mixtos, es decir, híbridos, es decir, complementarios. Ciertamente hay países que han adoptado un modelo más privado, en donde las cuentas individuales prevalecen, es decir, son el factor más importante del sistema, pero siempre con un complemento que cubra y proteja en una referencia básica y mínima a las personas más desprotegidas, que por razones de mercado laboral, de educación, de condiciones sociales propias, no pueden acceder a una cuenta individual y a un monto de ahorro suficiente para tener derecho a pensión. Y por eso la necesidad, senador, de complementar nuestro sistema de pensiones, de unir los pilares que tenemos en el país, unir el programa 65 y más con este sistema, crear la famosa pensión universal que quedó pendiente, para darle una protección básica, sobre todo a los mexicanos más vulnerables. Por tanto, si bien nuestra responsabilidad está centrada hoy por hoy en el sistema de cuentas individuales, somos absolutamente conscientes de que los sistemas de pensiones más exitosos del mundo atienden tres grandes retos simultáneamente. La suficiencia, es decir, si el sistema de pensiones va a pagar pensiones suficientes, la cobertura, si el sistema de pensiones cubre a suficientes mexicanos, y la sostenibilidad, es decir, si el sistema de pensiones es sostenible en el tiempo. Tenemos en el mundo sistemas que cubren a muchos, que pagan muy buenas pensiones, pero que no son sostenibles en el tiempo y sobre todo ante cambio demográfico. Es el caso, por ejemplo, del modelo brasileño, del sistema de pensiones de Brasil o del sistema de pensiones de Argentina, para no ir muy lejos. Hay otros sistemas que están fallando en la suficiencia, que no están pagando las pensiones requeridas y necesarias. Y hay sistemas de pensiones que no están cubriendo a suficiente gente y por tanto requieren abrir más el abanico para cubrir a más personas. Entonces,
Nosotros no estamos casados de ninguna manera con uno o con otro, simplemente atendemos nuestra responsabilidad, pero en nuestros análisis y en nuestras recomendaciones siempre hemos dicho lo que necesitamos es fortalecer a nuestros pilares pensionarios, incluyendo, por supuesto, el sistema de pensiones de cuentas individuales. Paso a la pregunta de comisiones y de las cuentas inactivas. Tenemos, en efecto, 59 millones de cuentas, de las cuales 22 millones reciben aportaciones de manera cotidiana, es decir, de manera bimestral, constantemente están recibiendo aportaciones. Ahora bien, el resto no es que estén totalmente inactivas. Lo que ocurre con muchas de esas cuentas es que se inactivan y se activan, es decir, entra un trabajador al sector formal, trabaja durante un determinado periodo, vuelve a salir del mercado formal, su cuenta se inactiva, pero inmediatamente después, un año o 6 meses después, vuelve a entrar al mercado formal y su cuenta se vuelve a activar. Por tanto, está intermitente. Por eso, el concepto de inactiva, senador, ciertamente tenemos cuentas que llevan mucho tiempo sin actividad, pero también tenemos un universo muy importante de estas cuentas que están entrando y saliendo constantemente de la actividad. Y por tanto, esas cuentas, o sea, la comisión que se les cobra a las cuentas es pareja para todos. Es decir, es una comisión sobre el saldo administrado. Y esa comisión no distingue entre lo que es una cuenta activa o una cuenta inactiva, a reserva de ahorita una excepción que voy a comentar. Pero un trabajador que está entrando y saliendo del mercado laboral, la comisión es la misma. ¿Por qué es la misma? Los rendimientos son los mismos. Es decir, el trabajador activo o el trabajador inactivo obtiene el mismo beneficio de rendimientos, exactamente el mismo. Si su Afore este año, por ejemplo, que las Afores van a pagar en términos nominales cerca del probablemente el 8% en términos nominales de rendimientos, ese rendimiento se va a ver reflejado igualito en la cuenta del activo y del inactivo. Y por tanto su cuenta sigue activa, sigue generando rendimientos, sigue siendo esos rendimientos muy superiores a las comisiones que le cobran. Si la comisión es del 1 y el rendimiento es del 8, le quedaron 7 a ese trabajador, aún en caso de que su cuenta esté inactiva. Ahora bien, por último, simplemente para finalizar esta respuesta a esta pregunta en específico, en el 2009, en la misma reforma que se hizo en materia de comisiones, esta soberanía determinó que las cuentas de los trabajadores, ahora sí, inactivos, es decir, cuentas que no tienen ningún movimiento, trabajadores que no han elegido una Afore por sí mismos, esas cuentas están separadas del sistema de Afore, no están siendo administrados por las Afores. Tenemos aproximadamente en el orden de 6 millones de mexicanos y 6 millones de cuentas en ese carácter, que están siendo administrados, su dinero está en el Banco de México, se le paga un rendimiento fijo, de hecho, se le cobra una comisión muy chiquita y están, digamos, fuera del sistema de pensiones. ¿Fue una buena decisión haber separado a esas cuentas inactivas del sistema de las Afores? En el tiempo, senador, lo que hemos visto es que no fue una buena decisión. Al trabajador se le quiso proteger en el supuesto de que le iban a cobrar menos y que le iban a dar un rendimiento fijo, asegurado, pero si observamos desde que el momento que se tomó esa decisión hasta la fecha, le hubiera ido en las Afores mejor, le hubieran pagado un mejor rendimiento, si bien le hubieran cobrado más, ciertamente, pero le hubieran generado un mucho mejor rendimiento que hubiera compensado por mucho la comisión que se le ha cobrado a lo largo de estos 7, 8 años que lleva este modelo que se conoce como prestadora de servicios. Por tanto, un poco el resumen de esta partecita, senadores, sí, la comisión sigue vigente para las cuentas inactivas de aquellos que sí están dados de alta en una Afore y que no están ahorita cotizando en el mercado formal, pero no perdamos de vista que está la contraparte, los rendimientos. Y los rendimientos superan por mucho a las comisiones que se le cobran a los trabajadores. Señalaba usted, ahorita paso a la respuesta de la UMA, señalaba usted la, digamos, transparencia y opacidad
que usted hablaba en el sistema de pensiones. Hemos buscado, senador, ofrecer más información a todos los mexicanos respecto a su cuenta de Afore. De hecho, varios de las herramientas que hemos diseñado a lo largo de estos últimos años están previstas precisamente para darle información a los ahorradores de dónde está su dinero, que es una pregunta que usted le hacen y que ciertamente a nosotros nos hacen de manera recurrente. ¿Dónde está mi dinero? Yo quiero saber. Bueno, hoy un portafolio de una Afore promedio más o menos tiene invertido el ahorro de los mexicanos. Las Afores más sofisticadas pueden tener 500 distintos instrumentos, 500 distintas alternativas de inversión. Y ahí caben todas las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores, caben, como ya señalé, 45 países en donde se invierte el ahorro de los mexicanos, caben todas las empresas que emiten deuda del país, todas las empresas que emiten instrumentos bursatilizados y, por supuesto, el gobierno federal en todos sus plazos, en todos los instrumentos de deuda que emite el gobierno federal. Esa información, si bien no aparece el nombre de la empresa, el nombre del grupo financiero en la que participan, esa información, es decir, en dónde está invertido la cuenta de los trabajadores, ya sea en el sector financiero, en el sector construcción, en el sector inmobiliario, en el sector salud, en el sector educación, etcétera, todo eso está disponible para el ahorrador. Creamos una herramienta que le permite al trabajador saber perfectamente en dónde está su ahorro. Ahora, ciertamente, senador, reconociendo lo que usted señala, el trabajador no tiene acceso a la información de en qué empresa está metido su dinero. Es decir, si Bimbo, Cemex, América Móvil o alguna de estas empresas mexicanas importantes emite un instrumento de deuda, el ahorrador en efecto no tiene acceso a esa información en lo individual. ¿Por qué? Hay una razón por la cual esa información no la hemos puesto a disposición de todos. La razón tiene que ver con la competencia. Si nosotros dijéramos al mercado, digamos ya en general, a todos los ahorradores, la cartera de las 11 Afores, ¿qué pasaría con las 11 Afores? Pues una Afore sabría dónde está invertido la otra y la otra igualmente de la competencia y la competencia de la competencia. Y eso lo que haría es inhibir la competencia. Cada Afore existe porque cada una tiene una estrategia diferente de inversión. Y esa estrategia de inversión, qué bueno que existan distintas estrategias de inversión. Hay Afores que son más conservadoras. El caso de Afore Inbursa, históricamente ha sido una Afore que ha estado invirtiendo en instrumentos de corto plazo, que no tiene un portafolio muy diversificado y que por tanto ha pagado rendimientos muy inferiores a los del promedio del mercado. Hay Afores más sofisticadas, tienen portafolios mucho más diversificados, invierten en instrumentos de mucho mayor capacidad de generar rendimientos, ciertamente con algo más de riesgo, pero ese portafolio es pues una estrategia que tomó la Afore, su gobierno corporativo, y que si lo diéramos a conocer así, digamos, al público en general, lo que propiciaríamos es que se terminara la competencia. Entonces, hemos sido siempre muy cuidadosos en, por un lado, ofrecer más información a los ahorradores, pero siempre velando también por el interés de en materia de competencia. Necesitamos que haya más competencia, que las estrategias sean distintas para que un trabajador pueda elegir de mejor manera. ¿Cómo provisionan las Afores las comisiones? La comisión que se cobra hoy por hoy en promedio es de 1.03% del salario base de cotización. De hecho, en la reforma a la que refería del año 2009, había dos tipos de comisiones. Se cobraba una parte por saldo y una parte se cobraba como porcentaje del salario. Se eliminó la comisión del porcentaje del salario y solo quedó la comisión por saldo. Eso, esta soberanía lo llevó a efecto para simplificarle al trabajador y que conociera exactamente cuánto se le cobra en su cuenta. Bueno, hoy por hoy, senador, ¿cómo se provisiona? Es muy sencillo. Se cobra el 1% del saldo de la cuenta. Es decir, si yo tengo 100 pesos en mi cuenta individual, al año me cobran 1 peso por cada 100 de ese saldo. Y así, si yo tengo 100,000,
me cobran 1%. Si yo tengo 1 millón, me cobran 1%. Entonces, yo invito a todo el público a que revise sus estados de cuenta y que observen, en efecto reciben 3 veces al año su estado de cuenta, y que observen cuánto le cobró su Afore de comisiones a lo largo de un año completo. Ustedes observarán, si tenían 100,000 pesos, pues le van a haber cobrado el equivalente al 1%, es decir, 1,000 pesos de cada 100,000 pesos que tenga en su cuenta individual. Y así es como se cobran las comisiones. Y la forma de estar seguros que así se cobra, senador, es simplemente tomando el universo total de recursos que tienen las Afores. 3 billones, cerrémoslo en números aproximados. 3 billones. Si cobran 1% al año, ¿cuánto deben de generar de ingresos al año? 30,000 millones, es lo que genera. Esa información la publicamos mensualmente y usted y todos pueden revisar esa información de manera sostenida para verificar que sea esa la cantidad. Entonces, y eso, senador, quiero decirle, hemos logrado contener el monto de ingresos de las Afores en los últimos años, gracias a esta tarea que hemos llevado a efecto con nuestra Junta de Gobierno, de bajar las comisiones, a pesar de que ha sido un proceso ciertamente no sencillo y lleno de fricciones con las propias administradoras. Las comisiones a terceros o como usted las llamó, comisiones fantasmas. A ver, la comisión que se le cobra al trabajador es del 1% y esa comisión es, digamos, muy clara y cada uno de los trabajadores la puede revisar. Las Afores sí, en efecto, llevan a cabo una serie de transacciones a lo largo de, digamos, de manera cotidiana, en donde contratan a distintos proveedores para distintos propósitos, vamos a ponerlo así. El propósito de resguardar el dinero. Bueno, pues eso hay que contratar un proveedor que hace una tarea, sobre todo cuando se invierte en el extranjero. Hay una figura que se conoce como la figura del mandato. Se contrata a un proveedor, un inversionista institucional en el extranjero para que invierta en distintos países en el mundo. A ese se le paga una comisión, en efecto. Se le paga también una comisión a el administrador de un certificado de capital de desarrollo, un CECADE, es decir, un administrador que invierte en una carretera o que invierte en la red compartida o que invierte en el sector energético. Recordemos que las Afores no invierten en directo, no invierten en proyectos productivos directamente, es decir, no pueden comprar la carretera, no pueden comprar el aeropuerto, no pueden invertir ellos directamente en el pozo petrolero. Lo que sí pueden hacer es contratar un vehículo a un administrador que les permita invertirlo ahí. Sí se le paga a esos proveedores una comisión. Como está dispuesta la ley, senador, es que esa comisión en efecto se le cobra a la sociedad de inversión, es decir, a la sociedad de inversión. Y entonces, todos los días, con la información que recibimos de parte de las Afores, esa comisión se descuenta y esa sociedad de inversión tiene un precio diario. Se descuenta la comisión y en efecto esa comisión al final del día en el universo es pagada por todo el sistema, por los trabajadores, en efecto. Algunos países consideran que esa comisión debería de pagarla las empresas, no los trabajadores. Y hay una discusión que en Chile particularmente está de moda, respecto a cuánto debe de pagar la empresa, la Afore, y cuánto debe de pagar el trabajador. Yo creo que sería una discusión que habría que tener. Creo que no puede obviarse, senador, no puede obviarse el hecho de que esa comisión la pague enteramente la administradora, porque potencialmente también podría dar como resultado algunas consecuencias en detrimento de los rendimientos futuros de los trabajadores. Pero ciertamente es una discusión que habría que tener dentro de una discusión global de lo que se requiere en materia de reforma de pensiones. Pero sí, en efecto, sí se paga de la forma en como, digamos, como acabo de explicar y que usted señalaba, ¿no? Respecto a la UMA, digamos, está muy claro, senador, que esta decisión de aplicar el cálculo de cuota social a UMAS no va a tener ninguna implicación para efectos de las cuentas individuales de los ahorradores, para el monto de ahorro de los mexicanos,
pero con mucho gusto, si usted considera pertinente y relevante, nosotros podemos, en la próxima edición del informe trimestral del Congreso, que va a ser recibido por esta soberanía en el mes de enero, podemos incorporar una sección especial explicando que no hay consecuencias, digamos, para efectos de los ahorradores, para clarificar cualquier duda e inquietud que pudiese haber al respecto. Es cuanto, senador. Gracias, presidente. ¿Cuánto, como mi réplica, cuánto están las afores en el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Y cuánto de lo que nosotros tenemos conocimiento? Le comento porque yo estoy en una comisión que se formó especial para darle seguimiento, entre comillas, a la obra del aeropuerto internacional nuevo de la Ciudad de México. Si están las afores, qué afores están y si tienes ahí la idea de qué monto le están. Yo traigo cuánto más o menos llevamos invertidos ahí, casi 300,000 millones de pesos alrededor de ahí, ¿no? Sí, más de 20,000 empleos, que nada más está el tema del aeropuerto. Entran 15,000 góndolas todos los días, ¿sí? Para llevar las materias ahí de relleno y etcétera. Pero, ¿cuánto, si tienes la información, qué afores están en el aeropuerto y cuánto es de esa cantidad aproximada que tenemos, cuánto están invirtiendo? Así como una pregunta precisa y concisa. Y no sé si tendrías el dato que nos han preguntado, de así que cuánto pagaron en el 2016 estas cuentas inactivas por comisiones, o una idea. Con mucho gusto, senador. Déjeme responderle la segunda pregunta de primera instancia. ¿Cuánto pagaron estas, digamos, las cuentas inactivas? Pero reiterando nuevamente que no son enteramente inactivas. Las que sí están inactivas y que están administradas por Banco de México, esas aproximadamente hay 25,000 millones de pesos ahí, y esas más o menos pagaron en el orden de 10 puntos base en promedio, entonces han de haber pagado 25,000 millones, como 25 millones de pesos, es decir, esa cantidad muy chiquita de las cuentas inactivas. Ahora, de las cuentas que son intermitentes, es decir, que entran y salen del mercado laboral, tenemos más o menos, en efecto, vamos a llamarle en el orden de 35 millones de cuentas en esa condición. Aproximadamente esas cuentas deben de tener alrededor de 1 billón de pesos de ahorro. Se les ha de haber cobrado un promedio de 1%, ligeramente superior. Entonces, de 1 billón, 1%, pues estamos hablando 100,000, 10,000, son 1,000 millones de pesos aproximadamente. Más o menos. ¿Sí hice bien la cuenta? No, ya no sé si hice bien la cuenta, pero sí. Son 1 billón, no, son un poco más, senador. Son más. Son 100,000 millones de pesos. No, 1 billón de pesos es aproximadamente 10,000 millones de pesos. 10,000 millones. 10,000 millones de pesos. Se pagó en comisiones. Se pagó en comisiones. Pero a esas mismas cuentas, otra vez, no perdamos de vista, se les generó un rendimiento muy superior a lo que se les cobró. Es decir, por eso, si consideramos que este año, nada más tomemos en cuenta este año, se van a haber generado aproximadamente 250,000 millones de pesos de rendimientos. 250,000 millones de pesos de rendimientos. Siguiendo la misma lógica que seguía en este momento, aproximadamente 1/3 de esos 250,000 millones de pesos van a ir a las cuentas de los trabajadores de las cuentas inactivas. Y por tanto, aproximadamente unos 80,000 millones de pesos de rendimientos por 10,000 millones cobrados. 80,000 rendimientos, 10,000 cobrados. Más o menos es la misma proporción. Hasta pierde uno la noción de tantos billones y de millones. Yo creo que saliendo de aquí voy a hacer una afore. pero no, eso es para los ahorradores. Eso es para los ahorradores, senador. No me cabe duda que es un negocio redondo. Ahora, ese monto, recordemos, son rendimientos para los ahorradores, además de lo que naturalmente cobran las afores. Ahora, del aeropuerto, solo tenemos una afore que ha participado en las emisiones del aeropuerto de la Ciudad de México.
por un monto total de 3,678 millones de pesos. Recordemos que las Afores hasta ahora han tenido oportunidad de participar en las emisiones de deuda que ha emitido el fideicomiso creado expresamente del aeropuerto de la Ciudad de México. No es tan fácil entrar a esas colocaciones, porque hay una gran demanda internacional y nacional sobre esos instrumentos, pero sí, en efecto, tenemos una Afore cerca de 3,700 millones de pesos. ¡Wow! Sí, está pesado, ¿no? Así es. Oye, Pero, si se cancelara el proyecto del aeropuerto con eso de las nuevas elecciones, dice uno que está jugando ahí, que a lo mejor y se cancela, ¿eso perderían los trabajadores eso? Bueno, yo creo, senador, atendiendo su inquietud, yo creo que es una buena noticia que los ahorradores mexicanos estén teniendo exposición a proyectos productivos tan importantes como el aeropuerto de la Ciudad de México, que va a tener va a ofrecer un retorno a sus inversionistas, en este caso a los ahorradores mexicanos, y que les va a pagar muy buenos retornos, muy buenos rendimientos, y que están siendo parte de esas oportunidades. Al final del día, lo que buscamos es que sean más altas las pensiones. ¿Cómo lograr esas mayores pensiones? Bueno, ciertamente ya hablé del mayor ahorro, pero también del mayor rendimiento neto de comisiones, bajando las comisiones, pero subiendo los rendimientos. Y estos proyectos le permiten a las Afores tener acceso pues, a rendimientos superiores a otras alternativas de inversión. Yo confío en que, digamos, los avances que usted mismo señala y que refiere del aeropuerto de la ciudad, la importancia, la relevancia estratégica que tiene este nuevo aeropuerto, pues hablan por sí solos y naturalmente pues ese proyecto debe de seguir y ciertamente los ahorradores mexicanos ya tienen una participación en el mismo. Digo, nada más lo comentaba porque ya ven que pues se supone que el que va arriba en las encuestas dice que no va a haber aeropuerto, entonces, ¿qué va a pasar con las inversiones de los trabajadores? Pero bueno, le cedo la palabra al senador Isaías González para su participación. Bueno, escuchamos que usted informa que la CONSAR tiene un sistema para monitorear la operación de las Afores. Y bueno, pues la verdad que eso nos da mucho gusto porque es mucho dinero lo que tienen, son 3,100,000,000 que manejan ellas. Entonces, bueno, por lo tanto hay que estar pendientes porque pues es mucho dinero y el sistema pues es muy amplio y que lo que requiere es estarlos vigilando constantemente para cuidar el ahorro de los trabajadores, que como aquí se ha dicho, pues es poco y que pues lo que van a recibir, y si no se vigila cómo manejan el dinero, pues lógico que esto vendría a empeorar. Pero bueno, eso hay que reconocerlo, que es algo que nos da confianza de que las Afores cumplan, porque si se les deja, bueno, pues ya hemos visto que cuando los sistemas financieros se les deja, pues hacen lo que quieren y bueno, nos meten en graves problemas y hay que reconocer eso. Pero bueno, hay un tema que usted abordó, la guerra comercial, y eso cuesta. Y al final de cuentas, bueno, pues esa guerra comercial es algo que también le viene costando a los trabajadores, porque ¿de dónde sale el dinero para pagar esa guerra comercial? Pues de las altas comisiones que vienen cobrando todavía. Entonces, por lo tanto, ahí sí, como siempre que usted escucha a los trabajadores, ojalá que nos pueda ayudar para seguir insistiendo en bajar las comisiones. Y para tal motivo, usted ha dicho que necesita facultades, porque ya, las que ya tenía ya se agotaron, que nos dijeran, nos sugiriera qué es lo que tenemos que hacer en el Poder Legislativo para ayudar, ¿verdad? Para que la CONSAR tenga más facultades y bajar las comisiones, dado que usted ha mencionado que están altas y bueno, a nivel internacional pues sí son una de las comisiones más altas que se cobran. Entonces bueno, mucho nos ayudaría, ¿verdad? Su opinión y que nos mandara su opinión, ¿verdad? Para que aquí hiciéramos nuestro trabajo también y darle más herramientas a la CONSAR, porque sí hace varios tiempos que no se ha modificado la ley
y que seguramente en estos momentos ya necesita modificarse para que tenga las facultades y que dé mejores resultados a este importante sistema de ahorro para el retiro. Y también preguntarle que la complejidad del panorama financiero en todo el mundo está en una situación de momentos de inestabilidad financiera, lo que necesariamente impacta el sistema de ahorro para el retiro, pues una parte del ahorro de los trabajadores está invertido en el exterior. ¿Qué medidas toma la CONSAR como regulador para proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores de esta volatilidad que existe a nivel internacional? Y cómo atenuar ese impacto, señor presidente. Yo le agradezco con esto que haya acudido, que nos haya atendido, que nos dé toda la información tan importante, ¿verdad? Y una de las cuestiones que hay que reconocer, que si bien no da resultados el que quisiera uno para los trabajadores, pero la cultura del ahorro que está haciendo la CONSAR es bien importante, porque no la tenemos los mexicanos. Y bueno, esto, lo que están haciendo ustedes, es algo que va a ayudar, ¿verdad?, a cambiar esa cultura que necesitamos. ¿Por qué estamos en este sistema del ahorro? ¿Por qué tenemos este sistema? Porque no hemos tenido la cultura del ahorro, hay que reconocerlo. Y ustedes, a través del sistema que nos han presentado, fomentar esa cultura es algo que realmente va a fortalecernos, ¿verdad?, para saber manejar, saber invertir y tener mejores resultados, y que bueno, pues uno como trabajador, los trabajadores, seguramente esa cultura lo va dejando para la familia, y eso es algo que es a largo plazo, es algo que necesita nuestro país, ¿verdad? Que la gente sepa ahorrar para el futuro, para su retiro, para cualquier otra situación ahorrar, y no como ahora pues tenemos la costumbre de consumir, pero pues consumimos y luego mucha gente se mete en problemas. Yo creo que esto lo que están haciendo habría que fortalecerlo, habría que difundirlo, y la verdad que se lo reconozco o se lo reconocemos, porque es algo que va a ayudar mucho a los trabajadores. Así que bueno, pues yo le agradezco mucho por sus respuestas, y siempre será usted bienvenido, igual que su equipo, siempre se han venido aquí al Senado de la República, y qué bueno que están ayudando a cuidar, ¿verdad?, a someter a las AFORES, porque si las dejan solas, pues, no sabemos cuánto, seguramente nos iban a duplicar las comisiones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador. Me permite, gracias, senador Mayans. Senador Isaías González, muchas gracias por sus preguntas, por sus palabras. En efecto, quiero comentar que en la CONSAR nos hemos tomado con mucha seriedad el reto de llegar a los ahorradores a través de distintos mecanismos e inculcar una mayor cultura del ahorro. No estamos todavía ni con mucho en donde quisiéramos estar, pero creemos que esta herramienta de la Afore Móvil tiene un potencial enorme para no solo acercar más a los ahorradores mexicanos con su cuenta, sino también el lograr ampliar la cobertura de ahorro en el país y ampliar el nivel de ahorro voluntario. Entonces vamos a seguir en esa tarea hasta el último día de esta administración, y por supuesto agradecerle por sus palabras. El tema de las comisiones y las facultades es un tema muy importante y relevante. Recordar a todos que se hizo una reforma de ley en el año 2009. Anteriormente la CONSAR y su Junta de Gobierno no tenían ninguna facultad para reducir las comisiones, y por tanto en el año 2008 y en los años previos, en efecto las comisiones eran muy altas. Hoy ya no lo son, hoy están en niveles mucho más aceptables de, digamos, en promedio, y sobre todo ya visto en una perspectiva internacional. Están en niveles mucho más aceptables, si bien todavía existe un enorme potencial para que sigan bajando, simplemente por el hecho de que las cuentas van a seguir subiendo, los activos. Entonces, en el año 2009 lo que se dio a la CONSAR fue la facultad
de que cada año las Afores tienen que presentar a la comisión su propuesta de comisiones. Y la Junta de Gobierno debe de autorizar o en su caso rechazar si una propuesta de comisiones no resulta conducente, es decir, no resulta conveniente para el interés de los trabajadores. La ley decía que todas las Afores que estaban arriba del promedio del mercado, cobrando por arriba del promedio del mercado, la facultad de la Junta de Gobierno era rechazarles la propuesta y llevarlas al promedio del mercado si en efecto la propuesta era insuficiente. Entonces, eso nos dio una enorme, le permitió a la CONSAR presionar de manera muy intensa a las Afores que estaban arriba del promedio del mercado para bajar comisiones, porque había una amenaza creíble de llevarlas al promedio si no hacían una propuesta suficientemente importante. El problema de esa reforma, y a lo largo de estos últimos 7 años, 8 años desde que se aprobó, se ha logrado bajar las comisiones promedio en casi 70 puntos base. Prácticamente se ha logrado bajar a la mitad la comisión. Ahora, ¿qué está pasando ya hoy? Que las Afores que cobran por arriba del promedio del mercado, en este caso vamos a llamar las Afores de más arriba, las más caras, Afore Azteca, Afore MetLife, Afore Coppel, Afore Invercap, Afore Principal, son Afores que están por arriba del promedio. Pero ya la diferencia entre las que están arriba del promedio y las que están abajo del promedio se ha venido cerrando de manera muy importante la brecha. Y entonces, por ejemplo, pensionista es la Afore más barata del mercado, cobra 0.86, pero después de pensionista tenemos Afore Inbursa que cobra 0.98, Afore Banamex que cobra 0.99, Afore Banorte que cobra 1 y Afore Sura y Profuturo que cobran 1.03. Entonces ya la brecha entre las Afores más caras y más baratas, llamémosle así, se ha venido cerrando de manera muy importante. Y la ley no prevé qué hacer con las Afores de debajo del promedio del mercado, las que están por debajo. ¿Qué hacemos con Banamex? ¿Qué hacemos con Banorte? ¿Qué hacemos con Sura? ¿Qué hacemos con Profuturo? Y en menor medida pensionista, que está mucho más abajo, y con Inbursa. No tenemos facultades. Y ahí es justamente donde nos hemos, tenido que poner firmes con las administradoras que están abajo del promedio del mercado para que también bajen comisiones, porque en esencia esas Afores hoy por hoy podrían no bajar sus comisiones y hoy por hoy nuestras facultades son relativamente limitadas para presionarlos. Entonces, un simple cambio en un renglón de la ley daría la respuesta. Y eso, lo único que se requeriría es establecer que la CONSAR tiene facultades tanto para las que están arriba del promedio, como las que están abajo del promedio. Y ese simple hecho le daría a la Junta de Gobierno de la CONSAR una enorme facultad para seguir conduciendo las comisiones hacia abajo y de una manera más acelerada. ¿Qué medidas para proteger la volatilidad financiera internacional? En efecto, han sido 5 años no menores de volatilidad. Tuvimos en el año 2013 volatilidad financiera por cuestiones asociadas a las tasas de interés en los Estados Unidos. Tuvimos un periodo en el 2015 de volatilidad igualmente financiera por nuevamente un riesgo de una subida de tasas más acelerada de interés en los Estados Unidos. Y no hablemos del 2017, la elección en los Estados Unidos fue un momento de enorme volatilidad, sobre todo en los mercados financieros domésticos del país. ¿Qué medidas para proteger la volatilidad? Toda inversión conlleva un determinado nivel de riesgo. El reto de administrar una gestión con recursos tan abundantes es diversificar para que ese riesgo se mitigue. Entre más diversificado esté el portafolio, es decir, entre más distintas opciones de inversión tengan las Afores, el portafolio va a estar más seguro, va a estar más protegido, porque en el supuesto de que una inversión no vaya bien, por la razón que sea, que hay inversiones que no van como originalmente se habían previsto, habrá otras que compensen esa inversión que no fue
como se anticipaba. Entonces, necesitamos diversificación, pero aquí, senador, es bien importante señalar que la diversificación no es solo en el país. En el país necesitamos más diversificación, más empresas, más proyectos, ciertamente más alternativas de inversión en el mismo país, pero también necesitamos diversificación en el extranjero. Y hoy por hoy hay una restricción de ley que impone a las AFORES una camisa de fuerza que es relevante, que es el límite de inversión para invertir hasta el 20% del portafolio en el extranjero. Necesitamos diversificar entre países, entre regiones, entre sectores, entre empresas, entre plazos, para poder tener un portafolio que esté mejor blindado ante las eventualidades. Ciertamente nosotros hacemos una tarea de supervisión cotidiana, diaria, que involucra una acción, una tarea muy importante de nuestros supervisores financieros y operativos que están aquí presentes y que da tranquilidad a los ahorradores. No obstante, esa tarea de supervisión no resulta suficiente si no se tiene un portafolio suficientemente diversificado. Y es ahí el reto que tenemos. Todavía tenemos un portafolio de inversión de las AFORES muy concentrado en instrumentos de deuda, tanto gubernamental como instrumentos de deuda corporativa, y necesitamos una mayor diversificación para poder tener un mayor blindaje. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor director. Y pues seguiremos en contacto para trabajar ahí y con el fin de ir renovando la ley para que tenga más facultades y bueno, pues dar mejores resultados todavía para los ahorradores que son los trabajadores de este país. Y a los señores también, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senador Isaías. Presidente, de entrada, con esto que sucedió con los 11 directores de 4 AFORES con las prácticas monopólicas, tienen una multa de 1.200 millones. ¿Ya la pagaron? ¿Hay alguno en la cárcel? ¿Va a haber impunidad? ¿O sea, va a hacer justicia? O sea, esa es una pregunta. Y pues continuando con los temas de las comisiones que cobran las AFORES a los trabajadores, se informa que la CONSAR ha realizado importantes esfuerzos para disminuir las comisiones, lo acaba de decir. Entre 2008 y 2017, la comisión promedio se ha reducido 45%. O sea, 70 puntos base, ¿no? Sin embargo, advierte que aún se puede reducir más, considerando que el ahorro seguirá creciendo aceleradamente y existen importantes economías de escala en la industria. Si las comisiones se pueden reducir más, ¿en cuánto se reducirán, presidente? ¿Podemos esperar una baja histórica para el 2018? Por decir verdad, en México nunca se justificaron comisiones tan altas si se considera, entre otros aspectos, que las AFORES no tienen sucursales para atender especializadamente al cliente, al trabajador. La AFORE en México son 1 o 2 escritorios dentro de sucursales bancarias o en tiendas de línea blanca o electrodomésticos. Entonces eso no justifica el tema de las comisiones. En el Congreso de la Unión se han presentado múltiples iniciativas para acotar las comisiones, pero no ha habido voluntad política. ¿Qué cambios legales recomienda, presidente? ¿Qué podemos hacer? Se informa que de los más de 3 billones de pesos acumulados en el sistema de pensiones, cerca de 1.4 billones corresponden a rendimientos netos de comisiones. En esta línea, ¿podría decirnos a cuánto ascienden las comisiones cobradas en los últimos 20 años y cuánto representan del ahorro pensionario? No sé si tenga el dato. ¿Sí? Otro tema por demás preocupante es que las AFORE destinan de su gasto
solo el 4.5% al rubro de inversiones, que es parte del núcleo del sistema. El año pasado le preguntábamos sobre el número de personas que tiene cada Afore en el área de inversión, si lo recuerda. La pregunta no es ociosa, ya que existen brechas de rendimiento entre las 11 Afores que, desde nuestro punto de vista, no se justifican o evidencian un fallo grave del sistema en perjuicio de millones de trabajadores. Así, por ejemplo, en septiembre de este año, la brecha de rendimiento de las CIAFORES básicas, últimos 12 meses sin considerar la provisión contable de comisiones, fue de una tasa del 9.4%, la más alta, y de 1.7%, la más baja. Lo que es contrario a un manejo profesional, como afirma en su informe trimestral la CONSAR en el manejo del ahorro por parte de los Afores. Presidente, la CONSAR ha considerado medidas para intervenir en esta materia y evitar considerables pérdidas a los trabajadores por ineficiencia en materia de inversiones que generan estas brechas de rendimiento tan pronunciadas entre Afores. Esto es básico, fundamental. En enero de este año se dio a conocer el programa de recuperación de tu ahorro para el retiro. El gobierno calculó que más de 3.2 millones de adultos mayores, sin saberlo, tienen saldo a favor en sus cuentas individuales en alguna Afore. Ya antes lo había hecho Fox y se lo clavó, ¿no? Ahora el presidente Peña Nieto salió a decirlo. Digo, también Fox fue con el aval del Congreso, de cómplice en aquella ocasión. Pero ahora, sí, ¿tiene usted el saldo a favor en sus cuentas individuales en alguna Afore? ¿O cuál fue el monto global de esos que dijeron 54,000 millones de pesos y que se le iba a hablar, que iban a localizar a cada uno de esos que no sabía para poderles pagar? Pues no sabemos qué pasó, nada más fue el anuncio con bombo y platillo que se iba a hacer, que se iban a repartir estos 54,000 millones de pesos para que no hicieran como Fox de comprar toallas y ese tipo de cosas. Pero ahora pues no sabemos qué sucedió. Hasta ahí nos quedamos. Si tienes la información para el pueblo de México, pues te lo vamos a agradecer. Díganos, presidente, sabiendo las enormes necesidades de los adultos mayores que perdieron el derecho a una pensión o a la conservación de sus derechos, ¿cómo explica que tuvieron que pasar 25 años en el caso del SAR IMSS-ISSSTE, 92, 20 años desde la reforma de pensiones del IMSS y 10 años de la reforma del ISSSTE para lanzar una campaña de esta naturaleza? Se reitera un ejercicio transparente de los recursos de los trabajadores y extrabajadores. El tema es que no se tiene acceso a los padrones de extrabajadores con derecho a retirar recursos de extrabajadores con su derecho. Quienes han ejercido este derecho, los montos retirados por instituto u organismo y demás información detallada. Se trata del ejercicio y reclamo de miles de millones de pesos. Presidente, ¿cuándo estará disponible toda esta información? Por sus respuestas, gracias. Gracias, senador Mayans. Gracias por sus preguntas y naturalmente con mucho gusto las atiendo puntualmente una por una. Respecto al tema que usted señaló ya en un par de ocasiones de la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Competencia inició una investigación hace aproximadamente 3 años, sobre todo atendiendo una investigación que habíamos iniciado nosotros directamente en la CONSAR,
en donde habíamos detectado algún comportamiento inusual en materia comercial. Bien importante señalar que esto no involucra el ahorro de los mexicanos, sino que involucraba a los vendedores de las Afores, El negocio. que estaban, digamos, de alguna manera, en algunos casos enfocándose a los clientes de unas Afores más que de otras, de manera impropia. Esto lo determinó la COFESE y sancionó en efecto a 4 administradoras, Afore 21 Banorte, Afore Profuturo, Afore Sura y Afore Principal. El conocimiento que tenemos, porque hay instancias legales de por medio, es que una Afore ya pagó su multa, y ya una Afore, y ya cerró el capítulo, digamos. Las otras 3 se ampararon y, digamos, ahí evidentemente nosotros no tenemos una opinión al respecto. Lo que sabemos es que esas 3 Afores tomaron ese camino al considerar que la multa era excesiva y por tanto acudieron a las instancias que les permite la ley en este caso. Entonces, está ahí. ¿Pero le estás dando seguimiento? Sí, por supuesto le damos seguimiento puntual, pero digamos, nosotros no somos en este caso una parte relacionada porque, digamos, nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Nosotros identificamos la práctica que eventualmente determinó la COFESE como colusiva. Nosotros la identificamos, nuestros supervisores, aquí está el supervisor de operaciones que la encontró, y él fue el que de alguna manera inició un proceso que eventualmente llevó a la COFESE a iniciar la investigación y esa investigación al final del día condujo en la multa. Ya posterior a la multa, la determinación de qué hace cada una de las administradoras, pues es una decisión pues libre y soberana de cada una de las administradoras. Recordemos, senador, nada más la segunda parte de su pregunta. No había elementos que ameritaran tampoco cárcel para nadie, es importante señalarlo. La corrupción requiere cárcel, Carlos. Es que la ley establece… Corrupto a cárcel, no es este robó poquito, este robó mucho, no. De hecho, la COFESE tiene facultades para, en su caso, iniciar investigaciones y concluir que hay, en efecto, materia para que alguien termine en la cárcel. No fue el caso, es bien importante señalarlo. Eso fue una determinación de la COFESE y ellos siguieron su camino con la multa correspondiente a personas físicas y morales, quiero ser muy claro en esto, porque también hubo personas físicas que fueron multadas, pero ya cada una de las personas físicas, y en este caso 3 de las 4 Afores, tomaron la ruta legal pues que ellos determinaron. ¿Sería impunidad, Carlos? No, senador, yo creo que, digamos, por supuesto, pues las instancias judiciales tendrán que determinar el caso. Nosotros creemos que hay suficiente fundamento por parte de la COFESE para el caso. Ya de los montos, si es alto o bajo, pues eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo. La COFESE tendrá que justificar por qué el monto de la multa. Esa es una determinación y es un camino que tiene… Pues si manejan 3 billones de pesos, imagínate, es una cosita de nada la multita esa, para lo que se han de haber llevado. Bueno, senador, perdón, aquí sí, permítame nada más aclarar que no es que se hayan llevado, el tema es… Fue el negocio. Que las Afores, a la hora de cambiarse un trabajador de una Afore a otra, algunas Afores determinaron, vamos a llamarle, no ir por trabajadores de otras Afores. Entonces, de alguna manera, se enfocaron a otras Afores, a un universo de otras Afores, pero el trabajador en ese proceso no tuvo ninguna pérdida, no tuvo ninguna afectación a su patrimonio, a las cuentas individuales, y al final del día, pues eso lo reconoció, de hecho, la propia COFESE. Comisiones, ¿cuánto más se pueden reducir? Yo creo que Para el 18, ¿qué nos espera? Bueno, este año tenemos nuevamente estamos ya en proceso de evaluar las propuestas de comisiones de las Afores. Nuestra meta, senador, es bajar de 1%. Hoy por hoy estamos en un nivel de 1.03%. Nuestra meta es llegar abajo del 1%. Creemos que es un umbral
que sería muy importante alcanzar en este mismo año en el sistema de pensiones. Ciertamente no está siendo fácil ese proceso de negociación y de conversación con las AFORES, y hay resistencias, eso es un hecho. Pero confiamos en que al final del día prevalezca pues una visión de largo plazo y que nuestra Junta de Gobierno pues nos dé todo el apoyo para lograr ese objetivo. Pueden bajar más las comisiones, sin duda. Los activos van a seguir creciendo y por tanto, como señaló el senador González, todavía hay espacio. Chile, Colombia, Perú, Costa Rica observan menores comisiones que México. Los niveles de rentabilidad de las propias administradoras, si bien han bajado de manera muy importante a lo largo de esta administración, siguen todavía con un margen importante para seguir reduciéndose. Y por tanto no vería ningún problema en que esas comisiones de largo plazo se ubiquen más cercanas a los 80, 70 puntos base de los 100 que están hoy aproximadamente. Entonces todavía tienen un espacio de reducción muy importante. No hay sucursales. Aquí senador, permítame nada más describirle a todos un poco cómo operan las AFORES. El año pasado las AFORES, y déjeme darle el dato específico, el año pasado las AFORES hicieron un total de atendieron más de 20 millones de servicios. 20 millones de servicios. Es decir, ¿por qué puede demandar un trabajador un servicio de una AFORE? Para cambiarse de AFORE, para retirar parcialmente sus recursos por desempleo o matrimonio, para retirar la totalidad de los recursos, en su caso, para actualizar su domicilio, su nombre, su clave de identificación poblacional, en fin, para ahorrar voluntariamente, para retirar los recursos de su cuenta, para pedir que le envíen sus estados de cuenta si cambió de domicilio. En fin, hay una serie de servicios que ofrecen las AFORES, pero sí las ofrecen. Es decir, de hecho, buscando precisamente un poco por donde va su pregunta, ofrecer más información a los ahorradores, creamos un indicador que permite comparar los servicios de las AFORES. El indicador comparativo que se llama Más Afore. Es decir, cada año publicamos en el mes de febrero y ustedes y todos los ahorradores del país pueden comparar a su AFORE respecto a las demás para ver quién ofrece más y menos servicios. Y uno de los componentes más importantes y que distingue a unos de otros es la cobertura. Las sucursales de atención al público que las AFORES tienen distribuidos a lo largo de toda la República Mexicana y los canales de atención no presenciales de los que disponen. Esta información es pública, la puede consultar cada uno de los ahorradores y conocer dónde están las sucursales de su AFORE, cuántas tiene y si realmente está ofreciendo la cobertura que requiere una AFORE de esta. Pero no tienen un local específico para ellos, ¿no? No, sí tienen. Sí están así en los bancos. Sí tienen, no sé si tengan aquí mis colegas el dato de sucursales, pero no, el número de sucursales de hecho ha venido creciendo de manera muy importante en los últimos años porque hay mayor demanda de servicios. En el Superama, en el... No, eso es para ahorrar voluntariamente, Los servicios se ofrecen en las sucursales directamente, en las sucursales. Mira, aquí están, ya me las trajeron. En total, en todo el país hay 4,073 sucursales. 4,073 sucursales y en total en 2016 se ofrecieron, perdón, yo le dije 20, eran 16 millones de servicios, disculpen. 4,073 sucursales en toda la República Mexicana. Siguiendo un poco con sus preguntas, gracias. ¿Qué cambios? Déjeme dejar la de los cambios legales al final, si me lo permite. ¿Cuánto de rendimiento nos espera para el próximo? De rendimiento, bueno, como sabe, senador, no podemos anticipar los rendimientos. Pero, pues, las comisiones sí, porque es un poco más factible manejarla. La meta es que bajen de 1% para el próximo año y que cerremos el sexenio abajo de 1%. Creo que sería un muy buen logro bajar el 1%. En cuanto a los rendimientos este año, como usted bien señalaba, el promedio de rendimientos va a andar arriba del 8,5%. Creo que vamos a cerrar. Si todo sale bien hoy, que es martes, miércoles, jueves y viernes, cerraríamos el mes de noviembre con plusvalías, es decir, con rendimientos positivos. Serían 12 meses consecutivos de plusvalías, uno de los periodos más largos de rendimiento positivo en el sistema.
El año próximo luce retador, con claramente algunos factores que podrían detonar algo de volatilidad, pero las AFORES están preparadas. No es posible anticipar el monto de rendimiento, pero ciertamente anticipamos que las AFORES están listas y preparadas en caso de que hubiera más rentabilidad. Usted comentaba las diferencias en rendimiento. Sí hay diferencias importantes, significativas, depende si usted quiere ver el nivel de rendimiento de los últimos 12 meses o de los últimos 24 meses o dependiendo de cada una de los plazos. Yo creo que el que haya diferencias de rendimientos no es mal. De hecho, por eso hay 11 AFORES. Cada una tiene distintas estrategias. Más bien el reto que tenemos es que los ahorradores se enfoquen a las AFORES de mejor rendimiento y de más baja comisión. Poco a poco lo hemos ido logrando. ¿Qué hacer con las AFORES que pagan menores rendimientos? Pues hay mucho que hacer, ciertamente, y hemos estado trabajando en los últimos años para que ello ocurra. Las AFORES de más bajo rendimiento hoy, por ejemplo, tenemos las AFORES hoy de mayor rendimiento son Profuturo, Sura, Banamex, Coppel. Las AFORES de menor rendimiento, Azteca, 21 Banorte, Invercap y en último lugar Inbursa. Las diferencias son significativas, pero obedecen a que las estrategias de inversión son distintas. Unas AFORES están más enfocados al corto plazo, son más conservadoras, tienen inversiones un poco más, llamémosle, invierten menos en proyectos productivos, por decisiones que nosotros no coincidimos plenamente con esas decisiones. Pero ciertamente también es libertad y hay una responsabilidad fiduciaria en cada una de las empresas para tomar esas decisiones. El reto es que todas estén preparadas para ofrecer el mayor rendimiento posible. Ya si las estrategias divergen, pues esa será una decisión de las AFORES, pero que los ahorradores tengan la información y tomen mejores decisiones. La próxima semana vamos a publicar un nuevo indicador que permite evaluar si las inversiones de los ahorradores de las AFORES están enfocadas a largo plazo. ¿Y qué significa eso? Pues si están enfocadas a largo plazo, seguramente la rentabilidad será mayor, los rendimientos serán mayores. Esa información es novedosa, no la hemos publicado nunca y la vamos a publicar el próximo lunes. En cuanto a las preguntas de cuánto han cobrado de comisiones las AFORES, pues mire, este año, como ya señalé, si los activos se ubican en el orden de los 3.2 billones de pesos aproximadamente y la comisión promedio es del 1%, habrán cobrado cerca de 30,000 millones de pesos las AFORES en el 2016. De su ganancia. Esos son sus ingresos, importante señalar, ingresos. De eso hay que descontar los gastos. Los gastos más o menos andan en el orden de los 21,000, 22,000 millones de pesos. Las AFORES tienen que gastar dinero en ofrecer los distintos servicios que ofrecen a los trabajadores, en invertir los recursos, en fin. Entonces, la utilidad neta promedio de este sistema anda como en 8,000 millones de pesos. ¿Es mucho, es poco? Bueno, pues eso está a consideración. Hay métricas de comparación para ver. Yo diría que más bien lo que tenemos es AFORES que están por arriba también de su rentabilidad o de su retorno respecto a otras industrias, y hay AFORES que están en retornos más normales. Si uno ve toda la historia, bueno, ese dato ciertamente no lo traigo en la cabeza, pero lo que sí le puedo decir es que por eso la importancia de seguir bajando comisiones, porque los activos van a seguir subiendo de manera sostenida y por tanto los rendimientos, los ingresos van a seguir subiendo y por eso la importancia de seguirlas bajando. Recupera tu guardadito, que es una pregunta que afortunadamente hace usted y me permite señalarlo. En efecto, el pasado 9 de enero de este año, el presidente de la República anunció un programa que eventualmente se conoció como el Recupera tu Guardadito. Hay un universo importante de cerca de 3 millones, como usted señalaba, de personas que ya cumplieron 65 años de edad y que por diversas razones no han ido a cobrar su dinero de su Afore. Ya les corresponde por ley, ya tienen ese derecho, no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Hay 3 o 4 factores que podrían explicar. Entonces fueron al panteón, están, ¿no? Bueno, hay algunos trabajadores que pudieron haber fallecido